Compartiré algo que me sucedió cuando llegué al Bronx. Mi hermana se encontraba asistiendo a una iglesia. Mi familia siempre ha sido muy creyente. Mi papá nos enseñó mucho acerca de la palabra de Dios. Sin embargo, yo estaba un poco alejado. No de Dios, sino de participar en actividades de la iglesia. En una oportunidad, sentí la necesidad de volver a colaborar en trabajos de la iglesia y decidí hablar con el sacerdote. Le comenté mi intención de querer ayudar. Él comenzó a preguntarme como si se tratara de una entrevista de trabajo. Quería saber cuál era la razón por la cual quería servir a la iglesia. En ese momento le conté la historia de mi familia y le expliqué que siempre habíamos sido muy creyentes y colaboradores. Mi padre era diácono, casi sacerdote, y me dijo algo que nunca olvidaré. Al contrario, me motivó a seguir trabajando en mí. Me dijo estas palabras: hay personas que comienzan los caminos de Dios y no se dan cuenta que muchas veces tendrán que pasar por duras pruebas. Por ejemplo, en ocasiones puede que las cosas no salgan como lo previste. Es en ese momento cuando la mayoría retrocede. Cuando las cosas no les salen bien, comienzan a sacar conclusiones equivocadas y abandonan los objetivos. Si no consiguen los resultados que esperan, se alejan de la iglesia. Consideran pérdida de tiempo continuar yendo a la casa de Dios, ya que los planes no están saliendo como esperaban. No se dan cuenta que Dios los está probando. El Señor quiere saber hasta dónde son capaces de llegar. Quiere ver cuál es la perseverancia de esas personas. Y aquel que hace lo correcto, triunfa. Cuando escuché esas sabias palabras, enseguida pensé que igualmente sucede cuando las personas comienzan a trabajar en sí mismos. Al principio, sentirán que las cosas no están saliendo como quieren, pero es que no hay un hechizo o una varita mágica que cumpla deseos solo con pedirlo. No hay una lámpara mágica a la que usted le pida ser exitoso y se lo cumpla en el acto. No existe un genio al que le pueda pedir dinero y le diga: listo, revisa tu cuenta bancaria que está llena. No funciona así. Es un proceso de aprendizaje día tras día. Y si al comienzo las cosas no están saliendo como usted espera, recuerde las palabras que me expresó el sacerdote: el que persevera, triunfa. No deje que el éxito sea para otros. Usted puede obtener lo que sueña. Y siempre repite en su mente esta frase: lo estoy logrando con la ayuda de mi Dios. Quizás usted se preguntará por qué le hablo de estas cosas cuando en realidad vengo contando acerca del negocio que inicié como prestamista. El motivo es simple. Quiero que logre ver claramente por qué no me fue bien en el negocio de los préstamos. Lamentablemente, me enfoqué más en el hacer y tener que en el ser. Allí estuvo mi error. Descuidé el aspecto más importante que debemos nutrir a diario: la preparación personal. Afortunadamente me di cuenta y pude cambiar, pero ya mi dinero estaba regado en la calle a personas inescrupulosas que no lo iban a devolver. Todavía no me han pagado y ya han pasado 5 años desde que realicé esos préstamos. Quiero contarle cómo sucedieron las cosas. Los ahorros que tenía en mi país provenían de una guagua que compré a modo de inversión. Tenía planeado trabajar esa camioneta para salir a comprar frutas, vegetales y la mercancía del negocio. Muy pocas personas cuando compran algo saben diferenciar realmente en una inversión o en un lujo. No logran distinguir un activo de un pasivo, y verdaderamente mi camioneta era un activo, ya que a través de ella podía comprar y vender mercancía. Era una valiosa herramienta de trabajo, y cuando decidí venderla para comenzar mi negocio en Estados Unidos, tomé el dinero para trabajarlo como prestamista. La primera persona a la cual le presté dinero era alguien que no conocía. No sabía a ciencia cierta de quién se trataba. Solo me di cuenta que frecuentaba el restaurante que tenía mi hermana. Tuve muy poca comunicación con él. Parecía ser muy refinado y finalmente le presté $1,000. Como dicen en mi campo, le presté como si fuera regalado, ya que no lo conocía bien. No sabía a qué se dedicaba. Solo me dijeron que era un bartender. En ningún momento firmamos algún tipo de documento o recibo. No tenía nada que respaldar a esa transacción. Se preguntará cómo podía estar tranquilo, pero en realidad solo estaba pensado en el hacer y en tener. Cuando este tipo de cosas ocurren,
olvidamos algo importante: la hora de devolver el dinero con los intereses correspondientes. Los tiempos de los indios pasaron hace bastante, y hoy en día los negocios hay que hacerlos con acuerdos firmados por ambas partes, donde haya un compromiso. Además, se debe tener una buena referencia del cliente, información más detallada de esa persona, algo que haga que se comprometa a cumplir con el acuerdo establecido. Si usted se da cuenta que esa persona no quiere darle una identidad o lo nota misterioso, no le facilite el dinero. No permita que solo sea una negociación de palabra. He pasado por muchas cosas. He obtenido mucho aprendizaje. También he caído como los indios. Perdí mi dinero. Y le llamo pérdida porque no confié, porque me confié. Y no podemos confiar dinero o negocios a personas que no están dispuestas a asumir responsabilidades. En definitiva, aquella persona a la que le presté parte de mi capital no estaba dispuesta a cumplir con su parte, y por no tener los conocimientos necesarios en ese oficio, perdí mi dinero. Logré que me pagara varias cuotas. Lo demás se lo quedó. Quiero compartir lo aprendido con ese primer cliente que me dejó de pagar, para que usted no sea víctima como yo lo fui. 1. No puede prestar dinero a alguien que usted sabe que no se lo va a devolver. 2. Usted no puede hacer negocios por emoción. Eso es perjudicial para su dinero. 3. Cuando usted haga un negocio, procure saber todo de esa persona, si trabaja o no trabaja y cuál es su historial. 4. Cuando haga negocios con alguien, hágalo por escrito. La palabra se la lleva el viento, pero lo que está escrito no. 5. Siempre pida que le firmen un documento y ponga por escrito su identificación, seguro social o cédula de identidad. 6. Si usted está haciendo un negocio, comience a aprender y aprenda de los bancos de su país, ya que ellos cuidan el dinero. 7. Antes de comenzar a hacer esa clase de negocios, asegúrese de que va a tener que saber calificar a los clientes, ya que hay mucho lobo disfrazado de oveja. No deje que esos lobos se le lleven su comida y la de su familia. Si usted está o estaba haciendo cualquier negocio y no le fue bien, no tire la toalla. Siga hacia adelante, trabajando en usted cada día, y se dará cuenta de que va a conseguir un negocio al igual que yo, que le brinde todos esos servicios que yo debía saber de ese trabajo. Ya otros lo han hecho por mí, y me invitaron a unirme y a aprender todo lo que tiene que ver con financiamiento, políticas de ventas y estrategias de ventas. De igual forma, están esperando a personas como usted, que estén dispuestos a crecer y a conseguir esa libertad financiera que tanto anhela. Si es de esas personas y también quiere aprender a hacer negocios en cualquier parte del mundo, tiene que unirse, pues tiene su sistema de entrenamiento y capacitación. Ellos quieren que le vaya bien. Más adelante, hablaré de los negocios del futuro. Por ahora, les seguiré contando lo aprendido de mi negocio de préstamos y cuáles fueron los errores cometidos. Un día, me encontré con el que había sido mi jefe, Sandy, y me pidió que le prestara $2,000, que me lo pagaba semanal o quincenal, y al saber cómo era él, no le presté los 2,000, sino 1,000. Y lo bonito del caso es que yo prestándole ese dinero, ese mismo día me dijo: vamos a tomar un cubetazo para hablar un rato y ver a la joven. Tengo muchos días que no la veo. Ya no era mi jefe, sino mi esclavo. Antes de seguir, déjeme explicarle el motivo de la palabra, la cual aprendí de un excelente libro que le recomiendo a cada persona que, como yo, no sabía cómo hacer que el dinero se multiplicara, y terminaba haciendo negocios con personas que no me iban a devolver el dinero. Le recomiendo que lea El hombre más rico de Babilonia. Ese libro me ha hecho cambiar mi forma de pensar respecto al dinero y a cómo administrarlo. Si hubiese leído ese libro antes de comenzar a prestar, mi historia sería diferente. Sin embargo, no me arrepiento de haber tomado acción en querer salir adelante. Cuando digo que Sandy ahora era mi esclavo, me refería que todo aquel que toma dinero prestado es un esclavo del prestamista. El rey Salomón dijo una vez: el prestatario es el sirviente del prestamista, y el que coge prestado es un esclavo del que presta. Usted que es jefe o que tiene una buena posición, debe tener en cuenta cómo trata a su empleado o a sus socios.
Tenga en cuenta a quién humilla y a quién lo hace pasar vergüenzas. No sea que la tómbola dé vueltas y los que estaban abajo hoy estén arriba. La persona que venía al restaurante a decirle a la joven que era mi jefe estaba detrás de mí para que yo le prestara dinero. Y aunque no lo acompañé a ese lugar, sabía que terminaría pagando la cuenta yo. Como me pasó en varias ocasiones en mi país, que si salía con alguien a beber y me pedía dinero prestado, no volvería a verlo. El dinero que se presta para beber, si el que lo prestó participó en esa bebida, no se paga, ya que el prestamista consumió de ese dinero. Para terminar con el cuento de mi antiguo jefe, quiero decir que sí me pagó. Sin embargo, lo hizo tardío, pero lo hizo, y me pagó con intereses. Los 1,000 que yo le había prestado. Me terminó pagando casi $2,000, porque decidió pagar en muchas ocasiones solo la parte de los intereses. Y esto es lo que ocurre con muchas personas que no tienen una educación financiera y terminan tomando un dinero prestado o una tarjeta de crédito, y sin saberlo, comienzan a cancelar el pago mínimo de los intereses, como normalmente lo llaman los bancos. Ese pago mínimo es para que usted nunca salga de esa deuda y le pague el triple al prestamista. No cometa ese error. Si usted es uno de los que le gusta coger prestado, haga como decía mi papá. Camino malo se pasan rápido. Cierre los ojos y pague su deuda lo antes posible, y verá que usted va a dormir mejor. También quiero recomendarle otros libros que me enseñaron sobre lo que son las deudas malas y las deudas buenas, de mi mentor Robert Kiyosaki. Todos los libros que él ha escrito son excelentes. He aprendido muchísimo, y hoy le doy gracias a Dios por haberle dado tanta sabiduría a personas como él. Si usted está en el camino de convertirse en un empresario próspero y en un excelente vendedor, no debe de olvidar que la mejor estrategia de ventas es la de su crecimiento personal. No se endeude por emoción, ya que esa deuda lo va a llevar a la frustración. Les compartiré a continuación lo que aprendí de mi antiguo jefe, que ahora era mi esclavo. 1. No tratar mal a las personas que están debajo. No se sabe cuándo la tómbola dé la vuelta y el que está encima quede debajo. 2. Aprendí que no se pueden ligar negocios con el alcohol, porque lo hace perder el negocio. 3. Aprendí que el que coge prestado es esclavo del que presta. 4. Aprendí a cuidar mi dinero y saber a quién le presto, ya que muchas veces, cuando se presta, se pierde. 5. Siempre tengo que estar aprendiendo en lo que me dedico, para ser mejor en lo que hago. 6. Aprendí que las personas que pagan solo intereses y montos mínimos, nunca salen de ellas. 7. Aprendí que en esta vida hay que saber valorar la oportunidad que Dios da, ya que a través de ella es que Dios quiere hacer los milagros. No la deje perder, aprovéchela al máximo. Cuando veo a personas que Dios les da ese conocimiento, pero lo dejan perder por la maldad que hay en su corazón, me pregunto por qué esas personas con tanta inteligencia hoy están viviendo una vida de escasez, miseria, deudas y problemas, mientras hay otras que quizá no tienen la misma inteligencia y la misma habilidad, pero tienen una vida en abundancia y con comodidades. Las personas que están pasando por ese quiebre económico tienen que revisar su corazón, su accionar, su boca, su mente, su comportamiento y su fe. Quizá en alguna de estas características esté fallando. Si ya tiene los conocimientos y sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace, debe detenerse un momento a revisar estas áreas, ya que son de suma importancia. A continuación, se las voy a enumerar. 1. La fe. La capacidad de creer en Dios y también en usted. 2. Su mente. Usted es una persona que sabe mucho, pero siempre está pensando algo negativo. 3. Su corazón. Si usted es una persona que tiene maldad en su corazón, le da envidia el éxito de los demás, rara vez lo va a tener. Si le molesta que la otra persona tenga dinero, rara vez lo va a tener. Si a usted le molesta que la otra persona sea feliz, rara vez será feliz. 4. Su boca. Si usted es una persona venenosa, que todo lo que sale de su boca es negativo,
Revise cada palabra que sale de su boca y se dará cuenta que sus palabras son las causantes de todo lo malo que pasa en su vida. 5. Su acción. Si usted es una de esas personas que sabe mucho, pero que hace poco, tiene la mente llena de ideas, pero no pone en práctica ni una, debe revisar su accionar. Una onza de acciones vale más que 10 kilogramos de conocimientos. Si usted es una de esas personas que sabe mucho, pero son perezosas, es probable que ahí se encuentre la causa de su estancamiento. Nunca olvides esta frase que reza: con el pasar de los años, he decidido tomar más en cuenta lo que haces que lo que dices. Esa frase es ideal para personas que saben mucho, hablan mucho, pero hacen muy poco. Aunque sé que la palabra tiene poder, también sé que la fe sin acción es una fe muerta. Si usted sabe mucho de ventas, negocios y de finanzas, pero no está haciendo nada con ello, debería revisar esa área de su vida, para que pueda cambiar. Si puede reconocer dónde está el fallo, puede repararlo. 6. Su comportamiento. Si usted es una de esas personas que siempre quiere estar impresionando a los demás, o cuando está solo no hace lo correcto, debe revisar muy bien qué está pasando. Esto tiene que ver mucho con su carácter, ya que puede contar con maestrías, doctorados y muchas profesiones más, pero está tomando dinero prestado y vive pasando trabajo. Debe evaluarse a sí mismo para saber dónde se encuentra el problema. Revise cómo habla, cómo piensa. Revise su corazón, su acción y su fe, tanto en Dios como en usted mismo. Revise y se va a dar cuenta que su falta de progreso radica en una o en varias de estas áreas. Si quiere hacer un cambio, tiene que revisar. Si quiere seguir siendo lo que ha venido, hágalo y no espere tener un cambio real. Para terminar esta reflexión, les voy a contar lo que le pasó al rey Saúl cuando fue elegido por Dios. El rey era de una tribu pequeña, y el pueblo de Israel en ese momento le pedía un rey para que los gobernara. Siempre iban a donde Samuel, a decirles que querían un rey. Al igual que las demás tribus, se olvidaron de que Dios era su rey. Cuando Samuel, un gran profeta, le habla a Dios y le dice lo que el pueblo le estaba pidiendo, este le dice que lo estaban queriendo sacar. Después de todo lo que hizo, los sacó de Egipto, los puso en la tierra prometida, y ahora lo estaban sacando a él y a Dios. Y Dios le dijo: está bien, les voy a dar un rey. Sin embargo, van a saber lo que hace un rey con ellos. Para no hacerle más larga la historia, en ese proceso proclamaron a Saúl como rey, y desde el principio comenzó a tener miedo. Primero, cuando lo iban a proclamar rey, se escondió. Segundo, cuando Dios le dijo que fuera y destruyera a las personas que le hicieron daño cuando salieron de Egipto, Saúl fue y se quedó con toda la riqueza de ese pueblo. Desde ese momento, ya Dios lo había apartado de él. Eso les pasa a muchas personas. Comienzan mal desde el principio, tienen su corazón lleno de maldad y no hacen lo correcto. Saúl le hablaba muy bonito a Samuel. Sin embargo, cuando estaba solo, hacía otras cosas muy diferentes. Hacía cosas que no eran las correctas. Por delante decía algo y por detrás hacía otras. Si usted es una de esas personas que dice algo y hace otra, no olvide que está siendo vigilado 24/7. Usted puede engañarme a mí, engañar a su esposa o a su esposo. Puede engañar a su líder e incluso a la justicia de la tierra. Pero no se confíe, que hay alguien a quien usted nunca podrá engañar. Y ese alguien es usted y a Dios. Usted sabe lo que está haciendo, lo que está diciendo. Es el único que sabe lo que hace cuando nadie lo está viendo. Y si se trata de engañar, se va a dar cuenta que va a sentir ese pesar por dentro. Y esos pesares se reflejan en su resultado y en su comportamiento. Cuando suda sin estar haciendo frío o calor, revísese, porque seguramente es algo que lo está atormentando.